¿Consiguen ver mi pantalla? Buenos días, Bueno, Inge. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, entonces, la anterior clase, en la última parte, estábamos viendo que cuando un conjunto de funciones es dicha linealmente independiente, cuando ese conjunto de funciones está definida en un intervalo. Eh, Ahora vamos a ver una herramienta que nos va a determinar cuando un conjunto de funciones es linealmente independiente sin necesidad de usar la definición. Antes de eso, y esa herramienta es el Brunskiano. Primero, si me pidiesen que vea que e a la x y e a la 2x son linealmente independientes, entonces por la definición lo que debería de hacer es ver si existen constantes C1 y C2, de manera que esto es igual a 0 para todo x. Bueno, aquí vamos a escoger el intervalo de 0 a infinito. Perdón, de menos infinito a infinito, porque esas dos funciones están definidas en todos los reales. Bueno, entonces para determinar por la definición si estas dos funciones son, el conjunto que tiene estas dos funciones es linealmente independiente, entonces debería de ver si existen o no existen, bueno, si existen C1 y C2, para que sean linealmente dependientes, si existen C1 y C2, por lo menos alguno de ellos distinto de cero, de manera que esta relación sea verdad para todo x en este intervalo. Entonces, intentando buscar los valores de C1 y C2 que hacen que esta relación sea verdadera, lo que puedo hacer es derivar. Entonces tendría que la derivada del primer lado es igual a la derivada del segundo lado, ¿no? Porque es la misma función. Bueno, aquí eso significa esto, ¿no? Que esta función es la función constante 0. Entonces, derivando aquí, obtendría C1, la derivada de la exponencial, que es la exponencial, más la derivada de la exponencial aquí de nuevo, por la regla de la cadena es 2e a la 2x, y aquí entonces me queda 2c2e a la 2x. Entonces, las constantes C1 y C2 que hacen que para todo x esta relación de aquí arriba se dé, también hacen que esta relación de aquí abajo se dé para todo x. Entonces, de aquí, de este sistema de ecuaciones, podría tratar de buscar C1 y C2. Entonces, esto en notación matricial lo podría escribir de esta manera. E a la x, e a la 2x, e a la x, 2e a la 2x, que son los coeficientes de C1 y C2. Entonces, en notación matricial, esa ecuación se puede escribir de esta manera. Entonces, si aquí sustituyo para algún valor x, ¿cómo podría saber si esta ecuación tiene soluciones distintas de 0 o distintas de 0, 0? ¿Cómo podría saber de ahí si esta ecuación tiene soluciones distintas de 0, 0? Este sistema de ecuaciones.
Por ejemplo, si tuviese 2, 3, 4, 5, C1, C2 igual a 0, 0, ¿cómo podría saber si este sistema de ecuaciones, representado por esa expresión matricial, tiene soluciones distintas de 0, 0? Porque 0, 0 siempre es solución, ¿no? Porque si aquí pongo C1 igual a 0 y C2 igual a 0, aquí la relación se satisface, la igualdad se satisface. Pero ¿cómo podría saber si tiene otras soluciones más esta segunda ecuación? Sería así la última fila de la matriz, eliminar a las cero operaciones. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, eso significa que, de alguna manera, que eso de aquí es un escalar de ese otro, algo así. Y después hay algo que podemos decir de esta matriz que nos ayude a determinar también eso. ¿Qué de esa matriz nos determina también eso de las soluciones? Aparte de que se eliminen. Sí, porque si se eliminan, sí va a haber soluciones distintas de cero. Pero hay un número relacionado a esa matriz que nos determina si puede haber más soluciones que aparte de 0, 0. Ese número es el determinante. El determinante nos dice si este sistema va a tener soluciones aparte de 0, 0. O sea, si calculo el determinante de 2, 3, 4 y 5, aquí tenemos que el determinante me da 2 por 5 menos 3 por 4. Esto me da 10 menos 12 menos 2. Aquí tenemos que el determinante es distinto de 0. Tenemos que cuando el determinante es distinto de 0, entonces la solución de este sistema de ecuaciones es única. O sea, la única solución es 0, 0. Si el determinante es igual a 0, entonces podemos obtener soluciones aparte de 0, 0. Eh, Eso se puede ver del álgebra lineal, determinante. Ujú. Bueno, eso del determinante solo nos ayuda cuando tenemos matrices cuadradas, porque si fuera un sistema general, donde no necesariamente aquí aparece una matriz cuadrada, tendríamos que usar el hecho que nos comentaba su compañero. Y bueno, ese hecho se resume o que se puede determinar por el método de eliminación de Gauss. ¿Mm? Bueno, entonces el determinante nos avisa o nos dice si aquí la única solución es C1 igual a 0 y C2 igual a 0, o hay más de una solución. Entonces veamos, en nuestro caso queremos determinar C1 y C2 de manera que esta relación se dé para todo X. Entonces, de manera general, para un X cualquiera, puedo ver cómo es el determinante de esa matriz para ver si estos sistemas, porque aquí tendría un sistema para cada X, ¿no? Si estos sistemas tienen solución única, que es 0, 0,
o tiene más de una solución. ¿Y en qué casos tiene más de una solución? Entonces, para eso me conviene ver qué es el determinante. Entonces, voy a buscar el determinante. Esto me da, entonces, x por 2e a la 2x me da 2e a la 3x menos e a la x por e a la 2x me da e a la 3x. Y esto me da e a la 3x. Ahora, ¿cómo es esta función para cualquier x? ¿Cuál es el signo? ¿O cuál es el orden en los reales de este número para cualquier x? Bueno, lo principal en realidad en este caso es si esto en algún x se hace 0. La exponencial en algún x se hace 0. La exponencial e a la 3x. Si Creo, recordamos, perdón, sí, creo que adelante. no se hace cero en ningún Sí, número. ajá, sí, porque la función exponencial tiene, el rango de valores de la función exponencial es de 0 a infinito, sin incluir el 0. Solo la exponencial siempre da un número positivo. Entonces, en particular, esto de aquí no es 0, para ningún x. Entonces, aquí estamos viendo que como este determinante es distinto de 0 para todo x, pero bastaría que sea para un x, para un solo x, tenemos que la solución de este sistema de aquí es C1 igual a 0 y C2 igual a 0. Son los únicos valores de C1 y C2 que hacen que este sistema sea verdad. Entonces, ¿esto qué significa? Como los únicos valores C1 y C2, de manera que esta relación sea verdad para todo X en este intervalo, son 0 y 0. Entonces, eso significa que EX, la exponencial y la función e a la 2x son linealmente independientes. Aquí en esta matriz que nos ha ayudado a ver la independencia lineal de estas dos funciones, si nos fijamos en la primera fila aparecen las funciones. En la segunda fila aparecen sus derivadas. A esta matriz lo vamos a llamar el Wronskiano de e a la x y e a la 2x. Porque es un determinante que nos ayuda a determinar si ese conjunto de funciones es linealmente independiente. Porque lo que principalmente nos va a interesar es buscar conjuntos de funciones linealmente independientes. Ok, eso vamos a hacer entonces en la primera parte hoy. Y después vamos a hablar de reducción de orden. Vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales teniendo ya una solución. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden teniendo una solución. Con esa solución vamos a poder reducir el orden a una ecuación diferencial de primer orden y lo vamos a poder resolver por los métodos que ya hemos visto en la unidad 1. Entonces, eso vamos a hacer hoy. ¿Ok? Entonces, veamos.
Bueno, entonces, como les había comentado, nuestro principal interés es en conjuntos de funciones linealmente independientes. ¿Eso por qué? Porque podemos ver que el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial homogénea es un espacio vectorial. Y si ustedes recuerdan del curso de álgebra lineal, un espacio vectorial se puede describir tomando una base. ¿Y qué es una base? Un conjunto con el mayor número de elementos de vectores linealmente independientes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a buscar un conjunto de soluciones máximas y que sean linealmente independientes. Entonces, teniendo eso, vamos a poder describir cualquier solución de la ecuación lineal homogénea. Entonces, por eso vamos a ver primero qué herramientas nos ayudan a ver si un conjunto de soluciones es linealmente independiente o no. Como habíamos visto, podríamos usar la definición, pero la definición sería un poco largo de usar cada vez. Y esto lo podemos hacer con la ayuda de ese determinante que les hablé, que se llama el Wronskiano, y que puede resultar más práctico. Entonces, el Wronskiano se define de esta manera. Si tengo funciones f1 hasta fn, n funciones, denotadas de esta manera, que pueden derivarse hasta el orden n-1 por lo menos, entonces este determinante de aquí, o sea, el determinante de la matriz donde la primera fila son las funciones, las entradas de la primera fila son las funciones, las entradas de la segunda fila son sus derivadas, de la tercera fila las segundas derivadas, y así vamos hasta la derivada de orden, las derivadas de orden n-1. Aquí es n-1. Hasta las derivadas de orden n-1. A ese determinante se lo define como el Wronskiano. Entonces recuerden, si les piden el Wronskiano de un conjunto de funciones, lo que deben de hacer es calcular el determinante de la matriz cuyas entradas de la primera fila son las funciones. De la segunda fila, las primeras derivadas. De la tercera fila, las segundas derivadas. Así vamos hasta que en la última fila entren las derivadas de orden n-1. Entonces, así es la definición Wronskiano. Entonces, vayamos. ¿Por qué es importante el Wronskiano? Por esta propiedad. Si tengo soluciones de una ecuación lineal homogénea, n soluciones, de una ecuación lineal homogénea de orden n, que son y1, y2, yn, en un intervalo i, entonces este conjunto es linealmente independiente en i, sí y solamente sí, el Wronskiano de este conjunto de funciones es distinto de cero para todo x en el intervalo. O sea, si tengo n soluciones de una ecuación diferencial homogénea, lineal homogénea, de orden n, que está definido en un intervalo i, calculo el Wronskiano de ese conjunto que sería. Entonces recordemos que eso es el determinante de la matriz, donde las entradas de la primera fila son las funciones.
Las entradas de la segunda fila son las primeras derivadas. Y así hasta que en la última fila las entradas son las derivadas de orden n-1. Entonces, calculamos este determinante. Este determinante me va a dar una función, ¿no? Porque todas las entradas de esa matriz son funciones. Entonces, el determinante me va a dar una función. Entonces, aquí voy a tener una función de x. Ahora, aquí lo que nos dice, si esta función es distinto de 0 para todo x en el intervalo, entonces este conjunto de funciones es linealmente independiente. Si este conjunto de funciones es linealmente independiente, entonces esta función Wronskiano, que se calcula con este determinante, es distinto de 0 para cualquier x en el intervalo. ¿Ok? Entonces Wronskiano nos da detalles de eso. Entonces, de este teorema podemos ver que si las n funciones y1, y2 hasta yn son linealmente independientes en el intervalo y entonces necesariamente para todo x el Wronskiano es distinto de 0. Entonces, viendo esto de otra manera, podemos ver que si y1, y2 y yn son n soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea en un intervalo i, entonces, si tuviésemos que el Wronskiano es 0, entonces tendríamos que ese conjunto de soluciones es linealmente dependiente. Y aquí este teorema es bien, mm, es, es bastante fuerte porque para hablar de independencia lineal de un conjunto de funciones cualesquiera, podría usar también el Wronskiano. Y esto sería suficiente que para un solo x esto sea distinto de 0. Para algún x. Sería suficiente para que f1 hasta fn sean linealmente independientes. Sería suficiente que el Wronskiano sea distinto de 0 para algún x en el intervalo. Pero aquí dice que cuando no son funciones cualesquiera, sino son funciones que son soluciones de una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden, entonces no solo eso pasa, bueno, si el conjunto es linealmente independiente, esto no solo pasa para algún x en el intervalo, sino para todo x en el intervalo. Entonces, de ahí tenemos que si tomamos y1 hasta yn soluciones de la ecuación diferencial, entonces o el Wronskiano es 0 o nunca es 0. Tenemos esas dos opciones. Cuando calculamos el Wronskiano de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea. O sea que las soluciones son bastante diferenciadas de alguna manera. Okay. Cuando tenemos un conjunto de n soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden, ese conjunto recibe un nombre especial. Porque como les había dicho antes, el conjunto de soluciones de una ecuación lineal homogénea es un espacio vectorial de dimensión n.
Se puede demostrar eso. Entonces, para describir todas las soluciones, es suficiente buscar un conjunto linealmente independiente de soluciones con n elementos, porque todos los elementos se van a escribir como combinaciones lineales de esas funciones, de esas soluciones. Es por eso que n soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden reciben un nombre especial, porque nos van a ayudar a determinar todas las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, tenemos esta definición. Un conjunto fundamental de soluciones es cualquier conjunto de n soluciones, aquí uno debería ser, de n soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea, de enésimo orden. Tiene que ser de orden n para que tengamos n. O sea, eso significa que cuando tengamos una ecuación lineal homogénea de segundo orden, entonces tenemos que tener dos soluciones linealmente independientes. Si es de tercer orden, tres soluciones y así. Entonces, si tenemos esto, n funciones que son linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea de orden n, entonces el conjunto es llamado conjunto fundamental de soluciones. ¿Y por qué se llama conjunto fundamental de soluciones? Porque, como les había comentado, este conjunto de funciones me va a ayudar a determinar todas las funciones, todas las soluciones, perdón. Y eso está dado en el siguiente teorema. Antes de eso, tenemos aquí otro teorema que nos dice, ya, o sea, si tengo, ahora, ¿qué nos asegura que para una ecuación lineal homogénea de enésimo orden, vamos a tener un conjunto fundamental de soluciones? Y como respuesta tenemos este teorema que nos dice que para cada ecuación lineal homogénea, para una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo i, existe un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, cada ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden tiene conjunto fundamental de soluciones. No nos dice cómo hallar, pero nos asegura que existe. Ok. Ahora sí vamos a ver el teorema que nos dice que gracias a un conjunto fundamental de soluciones vamos a poder describir todas las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Qué es este teorema? Que nos dice que si tengo un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, o sea, eso es n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, bueno, en un intervalo i. Entonces, la solución general se puede escribir de esta manera. O de otra manera, cualquier solución de la ecuación diferencial es una combinación lineal de estas funciones, de estas soluciones. Entonces, este teorema nos está diciendo que las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n es un espacio vectorial de dimensión n. O sea, y teniendo un conjunto fundamental de soluciones, que es un conjunto de n soluciones linealmente independientes, nos va a ayudar a describir todas las soluciones de la ecuación diferencial. Porque todas las soluciones van a ser una combinación lineal de esas funciones, de esas soluciones.
Bueno, entonces para resolver una ecuación lineal homogénea de orden enésimo, debemos de buscar n soluciones que sean linealmente independientes. Con eso ya podemos describir cualquier otra función que es solución de esa ecuación diferencial. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces cuando tengamos una ecuación de segundo orden, todas las soluciones se van a poder describir a partir de 2. Cuando tengamos una ecuación de tercer orden, todas las soluciones se van a poder describir a partir de 3 y son combinaciones lineales de esas tres soluciones. Vamos a ver esto con ejemplos. Continuemos. Bueno, entonces, un ejemplo. Podemos verificar que las funciones e a la 3x y e a la menos 3x son soluciones de la ecuación lineal homogénea segunda derivada de y menos 9y. Sí, ¿no? Porque aquí, si queremos verificar que esas son soluciones de esta ecuación diferencial, debo de hallar la primera derivada. La primera derivada de esto me da 3e a la 3x. La segunda derivada me da 9e a la 3x. Entonces aquí tendría 9, sustituyendo, tendría 9e a la 3x menos 9y. Y es 3x, que da realmente 0. Entonces esta función realmente satisface esta igualdad para todo x en este intervalo. Entonces solución. Podemos ver lo mismo para y2, que y2 también satisface esta relación. Entonces aquí tenemos dos soluciones. Entonces por el teorema anterior, como tenemos una ecuación lineal homogénea de segundo orden y dos soluciones, si conseguimos ver que estas dos soluciones son linealmente independientes, entonces podemos encontrar la solución general, porque la solución general, por el teorema anterior, es una combinación lineal de esta solución y esta otra solución. Entonces, primero vamos a ver si estas dos funciones son linealmente independientes. Entonces, veamos eso. Entonces, para ver si son linealmente independientes, me voy a ayudar con el Wronskiano. Entonces calculo el Wronskiano de las funciones e a la 3x y e a la menos 3x. Entonces para el Wronskiano, recordemos que el Wronskiano era el determinante de la matriz cuya primera fila tiene entradas las funciones, aquí las funciones, y la segunda fila tiene como entradas las funciones, las derivadas de primer orden. Entonces, derivando esto, tendría 13 a la 3x. Derivando esto, me da menos 13 a la menos 3x. Y eso era hasta que tengamos la derivada de orden n-1. En este caso, n es 2, ¿no? Porque tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, hasta la primera derivada nomás necesitamos. Ahora, calculamos el determinante. Entonces, el determinante, recordemos que el determinante de una matriz ABCD es AD menos BC. Entonces, en este caso va a ser E a la 3x por menos 3E a la menos 3x. Entonces, E a la 3x por E a la menos 3x me da 1, porque eso me da E a la 0 que vale 1. Entonces, me da solamente menos 3. Menos esto por esto también me da menos 3.
Entonces, al final, el resultado me da -6, que es una función. Entonces, el Wronskiano es la función constante igual a -6. Y eso es distinto de cero para todo x. Entonces, por el teorema que vimos arriba, sí, sí, Lo que hacemos es en valor de x sustituir 0 para que nos quede -3 y -3. no, es que tenemos aquí e a la 3x por -3 e a la -3x. Y aquí tendría entonces esto que es -3 e a la 3x menos 3x, ¿no? Eh, esto por esto tiene la misma base. Entonces, por la ley de exponentes, los exponentes se suman. Entonces, Estoy en Miguel, gracias, no me estaba dando cuenta. ok. Y eso me... Entonces, ya. Entonces, por el teorema que habíamos visto antes, si calculaba el Wronskiano de un conjunto de soluciones y ese determinante es una función que es distinto de cero para todo x en el intervalo, y esto, como es la función constante, es distinto de cero para todo el intervalo, ¿no? Entonces teníamos que ese conjunto de soluciones es linealmente independiente. Entonces eso significa que esas dos soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones. Y por el teorema anterior que vimos, cualquier solución de la ecuación diferencial se puede escribir como combinación lineal de estas dos funciones. Aquí es -3x. Entonces la solución general de esta ecuación diferencial es esta. Todas las soluciones se pueden escribir de esta manera para alguna constante C1 y alguna constante C2. Entonces, cuando tengamos una ecuación diferencial lineal homogénea, lo que vamos a tener que hacer es primero buscar n funciones, soluciones que sean linealmente independientes, y la solución general va a ser una combinación lineal de estas. ¿Tienen preguntas sobre esto hasta esta parte? Sí, yo Inge, bueno, I1 y I2 lo ponemos en la primera fila del determinante y luego en la segunda son sus derivadas, ¿verdad? Sí, las derivadas. Y luego, y antes de eso, lo que tenemos que hacer es, bueno, o sea, solo tenemos que comprobar si es distinto de cero para ver si son solución. Eh, Tenemos que comprobar que es distinto de cero para ver que esas dos soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones. ¿Y que era un conjunto fundamental de soluciones? Que esas soluciones sean linealmente independientes. Ujú. O sea, Y si daba cero, entonces no sería un conjunto solución. no serían un conjunto linealmente independiente. Sería solución, pero no conjunto linealmente independiente. Entonces nos faltaría buscar más o más funciones para describir todas las soluciones. Por ejemplo, tengo que e a la 3x y 2e a la 3x son soluciones de esta ecuación diferencial. Y si calculamos el Wronskiano
de esto. No, no. ¿Tienen otras preguntas sobre esto? Inge, disculpe, yo no pude escucharlo casi nada. No sé si es mi señal o solo me está pasando a mí. Eh, Es que un momento usted dijese como que se le cayó la señal y no se quedó colgado. ¿en qué parte? Su cámara igual sigue colgada, no sé, dije por eso. Ok. Justo cuando iba a explicar la pregunta que le habían hecho, Inge. La segunda pregunta, ¿no? Sí, Inge. Ok. Ok. Gracias por... Bueno, mi señal se dio cortar. Entonces, veamos. Bueno, la segunda pregunta que me hicieron era... ya me he olvidado. Creo que tenemos que comprobar con el Wronskiano si este conjunto de soluciones es linealmente independiente, ¿no? O sea que si no tuviéramos dos soluciones donde el conjunto donde esas dos soluciones son linealmente independientes, entonces no podríamos describir todas las soluciones. Porque aquí en el teorema que tenemos, eh, primero, para el Wronskiano nos dice que si tengo n soluciones, en el Wronskiano, si tengo n soluciones, esas n soluciones van a ser linealmente independientes si es que el Wronskiano es distinto de cero para todo x en el intervalo. Entonces, para saber eso, debemos comprobar eso. Teniendo ya eso, n funciones son llamados conjunto fundamental de soluciones. ¿Por qué? Porque luego esas n funciones determinan todas las otras soluciones. Entonces, por eso es importante tener un conjunto fundamental, o sea, un conjunto linealmente independiente de soluciones. Ok, no sé si me he acordado bien de la pregunta que me hicieron. Inge, disculpe, una consultita. Cuando estaba explicando al principio, dijo que las funciones y1 y y2 eran soluciones de la ecuación lineal. ¿Cómo comprobamos que son soluciones, Inge? No entendí muy bien esa parte cuando explicó. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, y1 igual a e a la 3x dice que es solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué significa que y1 igual a e a la 3x es solución de esa ecuación diferencial? Que la segunda derivada de y1 menos 9 veces y1, 9. Inge, no se puede ver lo que está haciendo, su pantalla está congelada. Qué extraño. Ok. Voy a ver qué está pasando. Eh, ok. ¿Aún no se ve? No, Inge, Se quedó aún. congelado. Sí. Nada, dije. Ahora. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. Ok, gracias. Creo que me he salido de esa cosa. Entonces, que y1 igual a
e a la 3x sea solución de esta ecuación diferencial, significa que y1, la derivada de y1 menos 9 veces y1 debe de ser 0. Eso significa que esto es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, para comprobar que esto es verdad, entonces debo de calcular la segunda derivada. Necesito la segunda derivada de y1. Entonces, la segunda derivada es la primera derivada. La primera derivada de la exponencial, estoy en otro ejemplo, me he ido a otro ejemplo. Y1 es e a la 3x. La primera derivada es 3e a la 3x, ¿no? Por la regla de la cadena. La segunda derivada es 3 por 3e a la 3x, que me da 9e a la 3x. Ok. Entonces, vamos a ver si esto de aquí es verdad. Entonces, debo de hacer la segunda derivada de y1, que es 9e a la 3x. Menos 9y1. Y1 es e a la 3x. Y esto realmente es 0, ¿no? Entonces, esta función verifica esta ecuación diferencial. Entonces, es una solución. Podemos hacer lo mismo para y2 y verificar que también es una solución de esta ecuación diferencial. Y entonces ahí tenemos dos soluciones. Está bien, Inge, gracias. De nada. Ok, entonces continuamos. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo la ecuación diferencial, una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden. Eso de aquí. Aquí nos dicen que y1 igual a e a la x, y2 e a la 2x y y3 e a la 3x son soluciones de esta ecuación diferencial. Ok, entonces tenemos tres soluciones de esta ecuación diferencial de tercer orden. Para saber si esas tres soluciones son linealmente independientes, o sea que si tenemos un conjunto fundamental de soluciones, debemos usar el Wronskiano y ver que el Wronskiano no se anula. Entonces, calculando el Wronskiano, ¿qué pasa? Se ha colgado. Esperemos un momento. ¿Qué pasó? No vuelve. Bueno, volvió. Qué bueno. Ahí veamos entonces. Bueno, aquí entonces nos dicen que tenemos esas tres soluciones de esta ecuación diferencial de tercer orden, homogéneo, lineal también. Entonces, calculando el Wronskiano, recordemos que es el determinante de la matriz, donde la primera fila, las entradas de la primera fila son las funciones.
Las entradas de la segunda fila son sus derivadas. Entonces, la derivada de esto es a la x. La derivada de esto, 2e a la 2x. Okay. La derivada de esto, 3 a la 3x. La segunda fila son las segundas derivadas, o sea, las derivadas de esta fila. Entonces, la derivada de a la x, a la x. La derivada de 2e a la 2x, 4e a la 2x. La derivada de 3e a la 3x, 9e3 a la x. O como e a la 3x. Ahora calculamos el determinante. Recordemos que el determinante de una matriz de 3 por 3, si tengo una matriz de este tipo, así, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. El determinante de esto se puede calcular de esa manera. Hacemos el producto de estos tres números. Sería A1 por A22 por A33. Más el producto de estos dos por este. Más A12, A23 por A31. Más el producto de este elemento por estos dos. Tendría entonces A31, A21 y A32. No voy a tener suficiente espacio. Después tengo menos el producto de estos tres, que es A31 por A22 por A13. Lo voy a poner aquí arriba. Nos faltan dos términos todavía. Menos el producto de estos dos con este, que es A21, A12 con A33. Menos el producto de este elemento con estos dos. Entonces, de esa manera se calcula el determinante de una matriz de 3 por 3. Es este número. Entonces, hacemos esa cuenta aquí. Aquí podemos ver, calculando, entonces el determinante sería e a la x por 2e a la 2x por e a la 3x. Eso me da los exponentes de las exponenciales. Me quedaría x más 2x más 3x. Me da 6x. Entonces sería e a la 6x. Y me quedaría 18. De aquí me da 3 más 3e a la 6x. Del producto de estos 3, tendría de nuevo 3e a la 6x. Del producto de estos 3, tengo menos 2e a la 6x. Del producto de estos 3, tengo menos 9e a la 6x. Y finalmente, del producto de estos 3, tengo menos 12e a la 6x. Entonces aquí tengo menos 12, menos 2, menos 9, más 3, más 18, más 3, de todo de e a la 6x. Eso me da, aquí me daría menos 23. Menos 23 más 18 me da menos 5. Menos 5 más 3 me da menos 2. Menos 2 más 3 me da 1. ¿Qué? Es que Inge, en 3 tenía que ser 4. De aquí 4, ¿no? Sí, Sí. gracias. 4, aquí es 4. Sí, gracias. Entonces aquí tendría 3 más 18 más 4 menos estos valores me da 2. ¿Sí? Entonces 2 de e a la 6x, el determinante. Y como la exponencial nunca se hace 0, entonces tenemos que esa función siempre es distinto de 0 para cualquier x.
Ok. Eso significa que este conjunto de soluciones es linealmente independiente. Y eso significa que el conjunto de funciones y1, y2 y y3 forman un conjunto fundamental de soluciones. Bueno, el intervalo que estamos estudiando, que es de menos infinito a infinito. O sea, los reales. Entonces, esto significa que todas las soluciones de esta ecuación diferencial se pueden escribir como una combinación lineal de estas tres soluciones. Entonces, la solución general es esta. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hecho aquí? Bueno, si no, entonces continuemos. Entonces ya hemos visto cómo van a quedar las soluciones de ecuaciones lineales homogéneas. Ahora, cómo van a quedar las soluciones de ecuaciones lineales no homogéneas? Entonces ahora vamos a ver eso. Primero nosotros definimos como solución particular o integral particular, bueno, es más usado solución particular de una ecuación diferencial lineal no homogénea a una única solución, a una función que satisface la ecuación diferencial. Eso es una ecuación, es una solución particular. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación diferencial, que es la segunda derivada más 9y igual a 27. Aquí podemos verificar que la solución constante y igual a 3 es una solución. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de la función constante, 0, más 9 por 3, 27. Entonces tenemos esto es una solución de esta ecuación diferencial. Y como es una función solamente, entonces la llamamos solución particular. Solución particular. Okay. Entonces tenemos el siguiente teorema, que nos dice cómo encontrar todas las soluciones de una ecuación, no cómo, sino cómo va a quedar las soluciones, la solución general de una ecuación lineal no homogénea. Dice que si tenemos una solución particular, y tenemos un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada, entonces todas las soluciones se pueden escribir de esta manera. Es una combinación lineal del conjunto fundamental de la ecuación diferencial homogénea asociada, más una solución particular, más esta solución particular. Entonces así se puede encontrar todas las soluciones de una ecuación lineal no homogénea. Primero debemos buscar una solución particular. Debemos de buscar las soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada. Y con eso podemos describir todas las soluciones de entonces veamos ejemplos.
viendo cómo se describen las soluciones generales de ecuaciones lineales no homogéneas. Entonces, en este primer ejemplo, tenemos que esta función de aquí es una solución particular de esta ecuación diferencial no homogénea. Bueno, entonces para comprobar, aquí deberíamos hallar bueno, podemos comprobar. Para eso necesito las derivadas hasta orden 3 de esta función. La derivada de orden 1, ¿cómo quedaría? Me quedaría menos 1/2. La derivada de orden 2 quedaría 0, porque la derivada de esto con respecto de x. Y la derivada de orden 3 también me da 0. Entonces, sustituyendo aquí, tendría aquí 0, 0, aquí 11 por la derivada que me da menos 1/2, menos 6 por y, que es menos 11/2, menos 1/2 de x. Entonces aquí tendría entonces menos 11/2 y aquí me da, aquí creo que va a haber algún problema. Ahí veamos. Menos 11/2 y aquí tendría menos 33, ¿no? Luego vamos a ver qué pasa. Después de esta parte tengo 3x. 3x está bien. ¿Cuál es el problema? Pues tal vez aquí me he olvidado algo. Bueno, entonces aquí tengo menos 11/2. Y aquí tendría más 33. Y eso me da entonces 55/2, ¿no? Pues aquí en realidad es más 55/2 para que esto esto de aquí sea solución particular. ¿Cuál será el problema? Bueno, entonces aquí 55/2. Bueno, para que esto de aquí sea solución particular de esta ecuación diferencial. Luego voy a revisar en qué me he equivocado aquí. O tal vez era solamente x. No, a ver. Aquí da 33. Tal vez entonces aquí podríamos poner 3x, ¿no? A ver. Menos 3x. Voy a borrar todo y... Para encontrar una solución particular de aquí voy a proponer que y sub p sea menos 11/2 más 3x. Era 3x. Vamos a ver. Vamos a ver si esto es solución de esto. Entonces, la primera derivada me da 3. La segunda derivada me da 0. Y la tercera derivada me da 0 también. Entonces, comprobando, aquí tendría 0, esto de aquí 0. Después aquí tengo 11 por la derivada que me da 3. Aquí menos 6 por y, que es menos 11/2. Entonces aquí me conviene menos 3 más bien, ¿no? Menos 11/2 menos 3x. Entonces aquí menos 3. Ok. Aquí entonces tendría menos 3. Menos 11/2 menos 3x. Ah, no, pero aquí va a haber un problema, ¿no? Porque aquí ya no voy a tener 3x. No sé en dónde me he equivocado ahí. Vamos a mantener eso y vamos a mejor cambiar
la segunda parte. Entonces vamos a ver de qué ecuación diferencial esto es una solución particular. Entonces para eso busquemos la primera, segunda y tercera derivada. Entonces la primera derivada me da menos 1/2. La segunda derivada me da 0. La tercera derivada también me da 0. Entonces aquí sustituyendo tendría 0, 0. Aquí 11 por menos 11 medios menos 1/2 de x. Ah, no, aquí solo la derivada, ¿no? La derivada es 1/2. Once por la derivada, que es menos 1/2. Menos 6 por y es esto de aquí. Menos 11 medios menos 1/2 de x. Aquí de menos 6 por menos 1/2 de x me da 3x, ¿está bien? De menos 6 por menos 11 medios me da 33. 33. Y de aquí menos 11 medios. Y eso me da 55 medios. Entonces aquí lo vamos a aumentar 55 medios. Bueno, ahora sí. Si aquí tuviese más 55 medios, entonces esto de aquí es una solución particular de esa ecuación diferencial. Entonces, cuando suba la diapositiva lo voy a corregir. Entonces esto de aquí es una solución particular de esta ecuación diferencial. Ahora si recuerdan, la ecuación lineal homogénea asociada es esta expresión igual a 0, ¿no? O sea, esto. Y en un ejemplo anterior hemos visto que la solución general de esta ecuación lineal homogénea es esta. Hemos visto que las funciones e a la x, e a la 2x y e a la 3x forman un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación lineal homogénea. Y entonces toda solución de esta ecuación se puede escribir de esta manera. Entonces, para las soluciones de esta ecuación, de la primera, las soluciones se pueden escribir de esta manera. Era las soluciones de la ecuación homogénea asociada más una solución particular. Esto de aquí es la solución de la ecuación lineal homogénea asociada. Y esto de aquí es la solución particular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cuando tengamos una ecuación lineal no homogénea, primero vamos a buscar una solución particular y después vamos a buscar las soluciones de la ecuación lineal homogénea asociada. Porque la solución general va a ser la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada más la solución particular. Aunque en realidad lo vamos a hacer en orden inverso. Primero vamos a encontrar las soluciones de la ecuación lineal homogénea asociada, porque luego para encontrar la solución particular, por ejemplo aquí, solo en el ejemplo a simple vista, o bueno, hemos ido tanteando para ver cuál es una solución particular, pero de manera general eso no se puede hacer. Entonces lo que se hace es aquí cambiar parámetros. Hay un método que se llama el método de parámetros, creo que es, sí. Bueno, no recuerdo bien. Pero que luego vamos a ver eso. ¿Tienen preguntas hasta esta parte? Variación de parámetros se llama el método. Bueno, hasta ahora solo estamos viendo esos teoremas, o sea, que nos dicen cómo va a ser la solución general de una ecuación lineal no homogénea, cómo va a ser la solución general de una ecuación homogénea.
Todavía no estamos viendo cómo resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Y que disculpe, ¿Sí? entonces todas las ecuaciones no homogéneas van a tener por solución C1 e a la x, C2 e a la 2x y así sucesivamente hasta 3x. Y al final aumentamos y sub p, que nos da el ejercicio. Mm, bueno, no, aquí e a la x, e a la 2x y a la 3x venía porque e a la x, e a la 2x y a la 3x son soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces, cuando tengas otra, otra ecuación, no sé, por ejemplo, podría ser, si tuvieras esta ecuación diferencial, y cuadrado más y igual a e a la x, digamos. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es primero resolver esta ecuación diferencial. Entonces, de aquí encuentras las soluciones de esta ecuación diferencial y por el teorema, por alguno de los teoremas que vimos, vas a poder encontrar dos soluciones linealmente independientes para esta ecuación diferencial. Y todas las soluciones de esta ecuación diferencial se pueden escribir como combinación lineal de esas dos funciones. Y después, entonces, tienes que buscar una solución particular de esta de aquí. Entonces, buscando una solución particular, vas a poder describir todas las soluciones. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Voy a borrar todo esto. Aquí tengo que, recuerden que ahí tengo que corregir después de 3 de x algo, porque esto de aquí no es solución de esto. Vamos a hacer, si tuviéramos que resolver esta ecuación diferencial, segunda derivada de y más y igual a e a la x, primero tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Después vamos a ver métodos de cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Pero ahora, a simple vista, puedo ver que coseno de x y seno de x son soluciones de esta ecuación diferencial porque por ejemplo, la primera derivada de y1 es menos seno de x, la segunda derivada es menos coseno de x. Entonces, sustituyendo aquí para y1, para y1 tengo que la segunda derivada es menos coseno de x y la y1 es coseno de x. Entonces, tengo que esto de aquí satisface esta ecuación diferencial. De la misma manera puedo verificar que y2 es una solución de esta ecuación diferencial. Entonces, esto significa que todas las soluciones de esta ecuación diferencial se pueden escribir como combinación lineal de estas dos. Con algunos parámetros C1 y C2. Pero para esto primero tendría que ver que coseno de x y seno de x son linealmente independientes. Para eso debo usar el Wronskiano, ¿no? El Wronskiano de coseno de x y seno de x. Y el Wronskiano es el determinante, poniendo en la primera fila las funciones, en la segunda fila las derivadas. Aquí me da coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x, menos seno de x por seno de x, me da más seno cuadrado de x. Entonces tengo coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, eso me da 1. Y eso es distinto de 0. Entonces realmente estas dos funciones son un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces, realmente todas las soluciones se pueden escribir de esta manera, para esta ecuación diferencial. Ahora, entonces, hasta ahora solo he resuelto esta ecuación diferencial, pero lo que me piden resolver es esta ecuación de aquí arriba. Entonces, según el teorema que hemos visto,
va a ser suficiente que encuentre una única solución de esta ecuación diferencial, porque luego todas las otras soluciones van a ser esa solución particular más estas soluciones. Entonces, busquemos por inspección por ahora, porque todavía no hemos visto métodos de cómo resolver. A ver, si nos fijamos, y igual a 1/2 de e a la x es una solución particular. ¿Por qué? Porque la primera derivada es 1/2 de e a la x, ¿no? La segunda derivada es también 1/2 de e a la x. Entonces, sustituyendo, tenemos que segunda derivada de esta función aquí me da 1/2 de e a la x, más la función. La función es 1/2 de e a la x. Y eso me da 1/2 de e a la x más 1/2 de e a la x, me da e a la x. Entonces, por inspección, estamos viendo que 1/2 de e a la x es una solución particular de esta ecuación diferencial, de la primera. Entonces, vamos a llamar esa ecuación diferencial 1. Y a esta 2. Entonces, las soluciones de 2, solución general de 2, es esto, ¿no? Y la solución general de 1, entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, la solución general de 1, lo voy a poner aquí. Por el teorema, dice que todas las soluciones se pueden escribir de esta manera. La solución particular que hemos encontrado es 1/2 de e a la x. 1/2 de e a la x más la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada, o sea, de esto. ¿Qué es esto? Entonces, la solución general de esta ecuación 1 es esto. 1/2 de e a la x más c1 coseno de x más c2 seno de x. Bueno, esto lo vamos a hacer después de manera más sistemática. Por ahora solo estamos viendo las consecuencias del teorema. ¿He podido responder a tu pregunta? Sí, Inge, gracias. Nada. Tampoco. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Ah, ya se fue. Me estaba asustando de que haya 31 hojas, pero me he olvidado que las últimas hojas están en blanco. Me he olvidado quitar las últimas hojas. Em, bueno, entonces, después vamos a ver entonces cómo resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, como ecuaciones de este tipo. Y a veces, y como les había dicho, esta ecuación diferencial de aquí, por ejemplo, esa de aquí, se puede escribir como, usando la notación D, se puede escribir como D cubo menos 6D cuadrado más 11D menos 6 de Y igual a 0. Y vamos a ver más adelante que las soluciones de esta ecuación diferencial están bastante relacionadas con las raíces de este polinomio. Vamos a buscar las raíces de este polinomio. Las soluciones están bastante relacionadas con esas raíces. Aquí menos 6. De nuevo voy. De hecho, podemos ver que este polinomio justo tiene las raíces 1, 2 y 3. Y es por eso que las funciones e a la x, e a la 2x y e a la 3x son soluciones de esta ecuación diferencial. De esta, o de esta, que es lo mismo.
Pero cuando tenemos que el polinomio tiene raíces, con multiplicidad 1, ¿a qué me refiero con multiplicidad? Por ejemplo, la ecuación x al cuadrado más 3x más 2 igual a 0, tiene dos raíces, que son menos 1 y 1, ¿no? Porque podemos escribir esto de esa manera. Pero la ecuación x cuadrado más 4x más 4 igual a 0 se puede escribir como x más 2 al cuadrado. Y de aquí la solución solo es x igual a menos 2. Aquí se dice que este polinomio de aquí tiene una raíz múltipla, de multiplicidad 2, o raíz repetida. O sea, tiene la misma raíz dos veces. Vamos a definir multiplicidad más adelante. Y cuando tenemos este tipo de situaciones, resulta que va a ser difícil dar dos soluciones para nuestra ecuación diferencial. Aquí en este caso, por ejemplo, vamos a ver más adelante que como tenemos tres raíces de ese polinomio, va a ser fácil encontrar un conjunto fundamental. Pero cuando haya raíces repetidas, esto no va a ser tan fácil. Entonces, en esos casos, nos va a ser útil el siguiente método que vamos a ver para encontrar una segunda solución, que es el método de reducción de orden, que es un método donde tenemos ya una solución conocida. Bueno, ya había explicado esa parte. Ahí está. Entonces, tenemos una solución no trivial, o sea, no distinta de cero, de nuestra ecuación diferencial. Vamos a analizar solo ecuaciones diferenciales de este tipo. De segundo orden y homogéneos. Para este método. De segundo orden y homogéneos. Okay. De segundo orden y homogéneos. Y vamos a suponer que ya tenemos una ecuación, una solución y queremos encontrar la otra, porque tenemos que encontrar dos soluciones para tener un sistema fundamental, para describir todas las soluciones. Entonces vamos a intentar buscar la segunda solución. Entonces lo que vamos a proponer es, bueno, el método va así. Tengo una solución Y1 ya de esa ecuación diferencial y voy a proponer una segunda solución siendo esa primera por una función u de x. Es algo parecido a lo que hacíamos al encontrar el factor integrante en ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, tenemos una solución conocida, vamos a buscar una otra solución de este tipo. La solución conocida por alguna función u. Y lo que vamos a buscar es u para tener esa otra función. Y esta u me conviene que no sea constante, porque la función constante no me sirve, porque si fuera constante, aquí tendría que y1 y y2 serían linealmente dependientes. Entonces no sería útil. Entonces, en este caso, lo que voy a tratar de hacer es buscar u de x de manera que no sea constante. Y así vamos a tener una otra solución, y2, de manera que y1 y y2 formen un conjunto fundamental de soluciones. Ok, y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, ya planteamos y2 de esta manera. Entonces, vamos a reemplazar esto en la ecuación diferencial que tenemos. Bueno, este método que estamos describiendo se llama reducción de orden. Entonces planteamos esto y luego lo sustituimos. Antes de ver cómo queda el método de manera general, vamos a hacer esto con un ejemplo.
Si tengo la ecuación diferencial segunda derivada de y menos y igual a 0, podemos verificar que la función exponencial es una solución de esta ecuación diferencial. Porque la función exponencial, la primera derivada de la exponencial, me da la exponencial. La segunda derivada me da la exponencial también. Entonces aquí, sustituyendo, tendría la exponencial, que es la segunda derivada, menos la función que es la exponencial, me da 0. Entonces realmente esta función verifica esta ecuación diferencial. Para encontrar entonces la solución general de esta ecuación homogénea, me falta encontrar una otra solución que sea linealmente independiente con esta. Entonces, para eso vamos a usar el método de reducción de parámetros. Y para eso proponemos que la nueva solución es una función no constante, una función no constante por la solución que tenemos. Entonces, vamos a buscar una solución de este tipo que satisfaga esta ecuación diferencial. Entonces, si quiero y2 que satisfaga esta ecuación diferencial, entonces veré cómo debe de ser u. Entonces, para eso voy a sustituir y2 aquí. Para eso necesito sus derivadas. Entonces, la primera derivada aquí me da la derivada de la exponencial, perdón, tendría un producto. Entonces sería la derivada de u por e a la x, más u por la derivada de la exponencial, que es la exponencial. Ok. La segunda derivada. Regla del producto aquí también sería la segunda derivada de u por la exponencial, más la primera derivada de u por la exponencial, más, sí, ¿no? Sí, está bien. Ahora, la derivada de esto me da la derivada de u por la exponencial, más u por la exponencial. O sea, me da la segunda derivada de u por la exponencial, más 2 veces la primera derivada de u por la exponencial, más u e a la x. Entonces, sustituyendo aquí, voy a tener menos y estábamos proponiendo como u por e a la x. Quiero que eso sea 0, entonces debo buscar u de manera que se satisfaga esta relación de aquí. Aquí vemos que esto de aquí se cancela con esto. Y me queda simplemente, aquí de esa parte puedo factorizar e a la x. Y me queda segunda derivada de u más 2 veces primera derivada de u igual a 0. Entonces aquí tengo producto de dos expresiones igual a 0. Si recuerdan las propiedades de números reales, producto de dos números es 0 si alguno de ellos es 0. Como la exponencial nunca es 0, entonces necesariamente esto de aquí debe de ser 0 para todo x. Ok. Entonces, la segunda derivada de u más 2 veces la primera derivada de u debe de ser 0. Entonces, u debe de satisfacer esa relación. Entonces, veamos. Voy a poner... está todo eso escrito en la diapositiva. Entonces, proponemos una nueva solución siendo u de x por y1 de x. Y1 de x es la exponencial. Hallamos las derivadas por la regla del producto. Las derivadas me dan esto. Sustituimos aquí en la relación, como hemos hecho. Y eso me da esto de aquí. Y como había dicho, para todo x, e a la x nunca es 0. Entonces, necesariamente la segunda derivada de u más 2 veces la primera derivada de u debe de ser 0. O sea, esto. Entonces, para encontrar la nueva solución, debo de buscar u. Y u debe de satisfacer esto de aquí. Aquí, si hago un cambio de variable, w igual a la primera derivada de u, entonces aquí vamos a tener una reducción del orden. Vamos a tener una ecuación diferencial de orden 1. Porque si estamos haciendo el cambio de variable, w igual a u',
derivada de u. Entonces la derivada de w sería la segunda derivada de u, ¿no? Entonces sustituyendo aquí por w, tendría la primera derivada de w más 2 veces w igual a 0. Entonces tendría esta nueva ecuación diferencial que es de primer orden, que lo podemos resolver. Entonces resolviendo esta ecuación diferencial por los métodos que ya sabemos, tenemos que la solución es la función exponencial e a la 2x. E a la 2x entonces es... no, por aquí está haciendo por el método de factor integrante, ¿no? Bueno, resolvamos mejor. Quiero resolver esta ecuación diferencial. Entonces, por el método de factor integrante, esto debo de buscar el factor integrante que es e elevado a la integral de p, en este caso es 2. Y esto es e a la 2x entonces. Entonces debo multiplicar esta ecuación diferencial por e a la 2x. Entonces voy a tener e a la 2x derivada de w más 2e a la 2x, w igual a 0. Y eso de aquí lo debo identificar como la derivada de un producto. Y es este producto. Entonces aquí vemos que entonces tengo que e a la 2xw debe de ser una constante, ¿no? Integrando con respecto de x. Entonces de aquí vemos que w debe de ser una constante por e a la menos 2x. Entonces eso es w, que está escrito aquí esto. Entonces eso significa que u', porque habíamos hecho el cambio de variable w igual a u'. Entonces u' es c e a la menos 2x. Entonces integrando aquí con respecto de x obtengo u. Entonces de la integral me da esto. Yo necesitaba solo un u que no sea constante. Entonces aquí lo que puedo hacer es usar c1 igual a... aquí está menos... Aquí debería estar aquí arriba x. Ya. Bueno, entonces los u's de manera general que satisfacen esa ecuación diferencial son estos. Entonces la nueva solución que estoy buscando era una solución que se puede escribir como ux por la solución que ya teníamos. Haciendo eso entonces tendría esto por e a la x, ¿no? Y que me da... aquí me falta, ¿no? Voy a borrar esa parte y directamente tendría esto entonces. Entonces, esta es una segunda solución de la ecuación diferencial dada. Entonces, aquí puedo, para tener una solución que sea linealmente independiente a la primera que ya teníamos, aquí puedo usar C2 igual a 0 y C1 igual a 2 o menos 2. Y con eso obtengo la solución particular. Bueno, aquí que está... 0 y menos 2 está usando aquí. Y con eso obtiene la solución e a la menos x. E a la menos x, entonces también es una solución de la ecuación diferencial. Tengo que corregir eso. Y podemos ver que e a la x y e a la menos x son linealmente independientes usando el Wronskiano. Porque el Wronskiano que quedaría es e a la x, e a la menos x, aquí las derivadas. Hallando el determinante, aquí tendría menos e a la x por e a la menos x, me da menos 1. Aquí menos 1 de nuevo, eso me da menos 2, que siempre es distinto de 0.
Entonces, ese conjunto de soluciones es un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, con eso podemos determinar cómo van a ser la solución, cómo va a ser la solución general de esa ecuación diferencial. La solución general va a ser esta. Una constante por la solución que ya tenía, más otra constante por la solución nueva que he encontrado. Esa es la solución general de la ecuación lineal homogénea dada, era esta. Bueno, en la próxima clase vamos a repasar de nuevo esto y vamos a ver más ejemplos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Si no, pueden poner, por favor, presente y nos vemos la próxima clase en el chat. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.